Muy bien, volvemos con la Luciérnaga y volvemos con toda la información, lo importante que es tener las presidencias de Senado y Cámara en esta legislatura que arranca el próximo 20 de julio. Bueno, Julián, va a haber una alianza entre Uribe y Petro por la presidencia del Senado. ¿En qué estamos en estos momentos? Pues lo más reciente tiene que ver con lo que podría lograr el presidente electo Abelardo de la Espriella, que sería algo de verdad que no se esperaba, y es la unión o el acuerdo entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente saliente Gustavo Petro. Esta disputa, lo que ocurre en este momento entre la derecha, tiene nombre propio. Por un lado está el senador Alfredo de Luque del partido de la U, que cuenta con el respaldo explícito de Abelardo de la Espriella, y por el otro el senador del Centro Democrático Honorio Enríquez, impulsado por Uribe como una ficha de defensa para su colectividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que lo que no se esperaba a nadie es que el presidente Gustavo Petro convocara a toda la bancada del Pacto Histórico para alinearlos y de esa manera pues hacer un frente común en contra del candidato de Abelardo de la Espriella. Justamente el ministro del Interior se refirió hace poco, Juan, a esta situación. Sí, claro, lo que dice Rodrigo Lara nos parece increíble. Ya sabemos que el presidente Petro dio la orden de votar por el candidato de Álvaro Uribe, pero nosotros no somos mancos. Si quieren nos vamos a voto limpio y nos damos en la jeta el 20 de julio. Pero tampoco. Están en ese tono, Gabriel, y la verdad es que ha sido muy complicado para el presidente Uribe. Se volvió un tema de honor tener la presidencia del Congreso, y incluso señaló que Abelardo de la Espriella está intentando acabar con el Centro Democrático y quiso utilizar, sí, una metáfora diciendo que si Abelardo quiere destruir el Centro Democrático, pues hay que atacar ese tigre como abejas africanas. Claro, pero venga, lo que pasa es que el presidente se vuelve un punto de honor porque el presidente Uribe cede la presidencia de la Cámara de Representantes, que por mayor votación tenía ya lista. Daniel Entonces Briceño. se le vuelve es que lo falsearon más que el punto de honor. Está luchando por ese preacuerdo que había tenido y que al final no estaba claro. Claro, pero mire cómo es la política y lo incoherente que resulta, porque entonces en la Cámara, si llegase a darse todo como está planteado, los conservadores tendrían en Nicolás Barguil el nuevo presidente de la Cámara, digamos, ese es el nombre que ya está y tiene los votos asegurados. Lo que ha denunciado Daniel Briceño es que Nicolás Barguil hace parte de ese combo de conservadores que le votaron todos los proyectos al presidente Petro. Y entonces, Abelardo de la Espriella, en su idea de tener dos amigos cercanos, costeños, para la presidencia de la Cámara y del Senado, va a terminar en la Cámara con unos conservadores que en algún momento fueron aliados del gobierno Petro, y en el Senado con Alfredo de Luque, que es su amigo, pero que es una persona que votó sí al acuerdo de paz, que fue santista, que no le cae bien al Centro Democrático y que le va a fregar el tema de la gobernabilidad. Está complejo. La verdad, hace rato no se veía una tensión así. Bueno, lo cierto es que estamos, como dicen en los memes, estamos a 3 doritos de ver la siguiente escena en el ubérrimo entre el presidente saliente Petro y el presidente Uribe. A ver, ensíllemelo allá. Ensílleme el alazán. Muy bonito. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Qué Bien. bueno que estés aquí. Bienvenido al ubérrimo, mi querido Gustavo. Muchas Depende de cómo sigamos. Yo creo que lo va a poner el petrórrimo. Póngame lo que sea menos esa camisa que usted tiene, mi querido Uribe, Pero está Oiga, chimbita. Sí, hombre, déjeme decirle que me vi más compartiendo mi habitación con Trump que con usted. Pero bueno, todo sea porque ahora que paso a ser expresidente, pues nos une, hermano, una buena causa. Por supuesto que sí, Gustavo. Tenemos que enfrentar a ese tigre. Porque no solo despertó al jaguar, sino que también alborotó las abejas. Yo le dije, Uribe, yo se lo dije que ese tigre era bastante peligroso. Pero es que no me creyeron, hermano, era mejor Iván Cepeda. Ahora nos va a tocar crear ASOExpress. Perdón, ¿qué significa su express? Pues significa la Asociación de Expresidentes. Pues si nos toca, pero el tigre va a saber lo duro que pican las abejas. Y lo duro que muerde también el jaguar. Exactamente. Ay, señores. Eso sí. Vamos a ver. Estas uniones y ¿Qué me todo va lo que ahí? se vale en política merecen un sermón, pero un sermón de fraile. El sermón de Fraile. La política no deja de sorprendernos y esta semana
tuvimos la noticia de que habrá un gabinete a la sombra o un gabinete lleno de sombras. Esta semana, el Pacto Histórico anunció que, como lo hacen los otros partidos de oposición en el mundo, como en Inglaterra o Canadá, conformarán un gabinete a la sombra y van a designar ministros espejo que se encargarán de hacerle control político a los nuevos ministros que arrancan el 7 de agosto. Se pregunta uno entonces, ¿con qué cara, por ejemplo, el ministro de Justicia en la sombra va a hacer algún reclamo cuando el gobierno Petro en las cárceles se volvieron centros de parranda, negociación política y de ahí sacaban los presos incluso para actos oficiales con el presidente a bordo? Imagínese qué tipo de reclamo podría ser el ministro de Salud en la sombra cuando entregan un sistema de salud agonizando y con un hueco financiero del tamaño de la falta de empatía del ministro Jaramillo. Lo que sí tiene sentido es que el gabinete del presidente Petro fue un gabinete sombrío, donde controvertir estaba prohibido y los lunes se perdía el día entero de trabajo en charlas eternas de historia y filosofía del presidente. Más de 60 ministros desfilaron durante estos 4 años haciendo casi imposible la coherencia en la ejecución de alguna política o el seguimiento en algún proyecto a largo plazo. ¿Qué tanto va a vigilar, por ejemplo, el ministro del Deporte en la sombra si durante el gobierno Petro ese ministerio lo feriaron a cambio de apoyo en el Congreso y le recortaron casi el 80% del presupuesto? ¿Cómo sería la vigilancia del director de RTBC en la sombra? ¿Con qué cara van a vigilar la imparcialidad o la calidad de los medios públicos si convirtieron RTBC en una máquina de propaganda del presidente? Le dieron micrófono y contrato a los que más insultaban a los opositores en las redes sociales. Claro que se hicieron cosas buenas en estos 4 años, pero también hubo mucho capricho y exabrupto. Hubo hasta funcionarios que denunciaron que sus propios compañeros de oficina los querían envenenar. Hubo intrigas, hubo chuzadas, hubo enfrentamientos públicos. Un verdadero ambiente laboral inmejorable. La ministra de Minas en la sombra se va a quejar si Ecopetrol encuentra más petróleo y gas. La canciller en la sombra, ¿cómo va a ser para quejarse de los viajes oficiales si el presidente Petro estuvo más en el exterior que en los territorios apartados? Y ni para qué hablamos de cómo le va a hacer control político a la educación después de que quisieron cooptar las universidades públicas y los sindicatos de maestros para que apoyaran cuanta marcha se inventaban cuando había crisis. Poner primeras piedras y escoger lotes para hacer universidades no es hacer universidades. Ponerle luz y un tablero a un container no es hacer colegios. De lo que no habrá duda es que muchos funcionarios de este gobierno claramente se sentirían mejor siguiendo en la sombra, haciendo negocios en la sombra, buscando sus beneficios personales en la sombra. Después de injurias e insultos, el petrismo y el uribismo dicen que van a juntarse. Vaya, vaya, qué cinismo. La política es un circo que funciona sin parar. El agua con el aceite en el show vemos mezclar. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Vuelva y explíqueme a mí. Para lograr sus objetivos, creo que pocos sorprenden. Por eso es que el alma al diablo sin ningún pudor le venden. Este cuento es increíble, parece una payasada. Pues un milagro que el tigre hoy hace con su manada. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Vuelva y explíqueme a mí. Hoy quieren ser abejitas, su gran panal defendiendo, para hacer correr al tigre, que muy duro está rugiendo. Se volverán un partido, lo digo en chiste tal vez, porque Uribe y Petro juntos, un pacto histórico es. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Vuelva y explíqueme a mí. Y a mí. Y a mí también.